Amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy en Hablando Claro con el Padre Alberto, el tema es la polémica que ha causado este Evangelio de Judas, vamos a decir, la exposición que se ha dado a nivel mundial por parte de una empresa. Y yo quisiera preguntarle precisamente al Padre Juan Ángel, que está aquí con nosotros como experto. Padre, cuando se habla de que este evangelio fue algo oculto por la Iglesia Católica, escondido, y ahora ha salido, y ahora esto cambia el cristianismo para siempre, y nuestra percepción de quién era Judas en relación a Jesús, háblanos un poco de eso. ¿Esto estaba tan oculto como nos están diciendo? Es absolutamente falso. Eso es tal vez un método de mercadeo. Es para mercadear la idea y para crear justamente la polémica de la que estamos La hablando. religión se vende. La religión se vende. Y al buen postor de vez en cuando, y a veces también algunos muy malos. Este texto ya había sido comentado, como lo dijo usted hace algún rato, por el obispo Ireneo de León en el siglo II. Y él, en este documento que también decía el padre Tony, Adversus Hereses, contra los herejes, él presentaba párrafos enteros de ese documento y los iba comentando de tal manera que los iba rebatiendo y así no quedaba piedra sobre piedra. Además, hablar de que la iglesia lo ha ocultado, eso es algo normal. Hace poco salió una película también hace algunos años que se basaba si comenzaba la iglesia a ocultar unos documentos que en 1947 en Nag-Hammadi fueron descubiertos. El quinto evangelio. El quinto evangelio y otras tantas, Estigmata y otras tantas que salieron de la misma manera. Entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, cualquier persona que se asome a una librería católica se va a encontrar con ediciones de un montón de editoriales de los evangelios apócrifos. Y ahí están las ediciones, tienen añales de estar publicadas. Y dentro de esos esos volúmenes de los apócrifos está este fragmento que acaban de encontrar. Tal vez la virtud del fragmento que acaban de encontrar, porque también tenemos que señalar que en algo hay cosas positivas detrás de esto, es la antigüedad del documento, porque es una copia del siglo IV de un documento del siglo II. Pero el padre Tony, que entiende de Biblia, podría decirnos que como no tenemos copia de ningún original, estas cosas son importantes. Primero porque nos reflejan el punto de vista cultural, la escritura, todo lo que tiene que ver detrás. Eso es el análisis externo, el copto antiguo y todas las cosas lindas que científicamente son importantes y son válidas. Ahora, el análisis interno del documento, la doctrina que el documento presenta, no es doctrina católica, es doctrina herética y que vuelvo a repetir, desde el siglo II ya eso ya estaba dilucidado, bien claro, la iglesia no volvió a tocar el tema porque era contrario a la doctrina cristiana. Bueno, igual que los otros evangelios apócrifos que no tienen sentido, muchas de las cositas que dicen, no son cuentos casi, que uno los lee y parece la Caperucita Roja, ¿no? Así es, no, parece una cosa real. Pero algunos los usamos. Exacto. Sí, porque los nombres de los tres reyes magos vienen de uno de los evangelios apócrifos, incluso que digamos que son tres reyes, cuando Mateo no dice unos magos venidos de Oriente, ni siquiera dice que eran reyes ni cuántos eran. Es decir, pero nos sirven a la piedad popular, Claro. pero no alteran el dato revelado, y ahí está lo interesante. Si fueron 10 o 15 reyes magos, no va a cambiar en nada lo que creemos sobre Jesús, pero el evangelio de Judas, o los gnósticos que escribieron el evangelio de Judas, sí están pretendiendo alterar la doctrina cristiana, y ahí está lo grave. Vamos a hablarle a la audiencia precisamente qué es lo que supuestamente este fragmento dice que altera el cristianismo, Padre Tony. Yo creo que este mercadeo de que hablaba el padre Juan Ángel enfatiza que la imagen o la persona de Judas viene reivindicada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de este grupo gnóstico que pertenece a la corriente cainita, precisamente porque quiere también ver en Caín a uno que cumplió un proyecto divino, o en Esaú, en el caso bíblico también, que compró la primogenitura a través de un acto ilícito. Este grupo pretende precisamente señalar que Judas solo cumple la predestinación a un acto en el cual lo que tiene que hacer es liberar a Jesús de la carne, y así lo dice precisamente la publicación y el documento. Tú eres el elegido para liberarme de la carne, entrégame. En ese sentido, este evangelio de Judas, reivindicando a Judas, hace que Judas en ningún momento fue libre, en ningún momento cometió el error de la traición, y en tercer lugar, Dios le permite el mal. Que fue casi como, no solamente predestinado, sino que su propósito de ser era entregar. Así es. Y en ese sentido choca con la misma vocación divina. Dios no puede querer el mal, lo permite. Dios solo puede prever el bien al que estamos llamados, pero no puede predeterminarme al mal, porque para eso me hizo libre. Y en ese sentido, como decía nuestro hermano aquí, la libertad no está excluida de Judas. Bien pudo haber traicionado a Jesús Pedro, Santiago, Juan, como el mismo Judas. La propuesta para vender a Jesús
o para comprar la vida de Jesús por parte de aquellas autoridades o de los que eran enemigos de Jesús, fue una oferta al mejor postor. Judas en su libertad buscó la posibilidad y hizo el convenio para entregar al maestro. Y eso está en todos los evangelios. Claramente, Los claramente. evangelios revelados, los que Así son es. parte de la revelación divina. Ahora, en este fragmento que han encontrado, es bueno que la gente sepa que existen, creo que son 64 apócrifos más o menos, o quizás más. ¿Evangelios? No, apócrifos. de esa época sí. Sí. De esa época es muy probable, pero, Pero hay muchos hay más mucho más posteriores. Hay documentos. muchos más. Entonces, todos estos documentos que salen, y es bueno que la gente lo sepa, hay muchos más. O sea, Claro. no se casen con este. Exacto. Este es uno, hay muchos más. Pero la iglesia no los oculta. Y Padre Alberto, hace poco, unos años, unas décadas atrás, estaba El Caballo de Troya en serie, que era también una lectura interesante, curiosa, pero novelesca, de la vida que pasó después de Jesús, no solamente en la infancia, sino con María Magdalena, del Jesús que después de los 30 años hizo un ministerio. Es decir, yo creo que una fe no se fundamenta en novela, sino en el dato revelado que tenemos desde siempre. Si me permiten añadir un poco también a lo que el padre Tony dice con respecto a lo que dice el documento que contradice al cristianismo, que me parece que es también fundamental. La figura de Jesús que se presenta es completamente Igual, distinta a la que el cristianismo enseña, pero también la figura de la Trinidad y de la relación de Jesús con Dios Con el Padre, Padre. porque la imagen que presenta el Evangelio de Judas es que, incluso hay un pasaje en el texto al inicio, que Jesús se ríe, se burla de los apóstoles porque ellos están orando y les dice que ese Dios al que ellos Sí. están orando no es el Dios verdadero porque es el Dios creador, y el Dios que crea, como Exacto. crea materia, entonces es un Dios malo. Eso parte justamente del dualismo gnóstico. Y ya te está diciendo desde el principio que el evangelio no es válido y que no, No es cristiano, revelación divina. Totalmente, automáticamente, no es la visión porque, cristiana. porque nosotros no podemos separar el Dios que ha creado del Dios que ha redimido. Y Así para es. ellos, el Dios que crea es un Dios malo porque crea materia. La materia es mala, por lo tanto no es el verdadero Dios. Entonces ya ese punto ya nos deja. Además, Jesús nunca aparece en el Evangelio de Judas como Dios, sino como el que enseña dónde está el verdadero Dios. Contrario a la bien tradición interesante. juánica, por ejemplo, que presenta a Jesús siempre triunfante, siempre como el dueño de la situación y como Dios mismo. Por eso yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la La verdad. resurrección. Es decir, de tal manera que toda la doctrina cristiana queda por el suelo. Jesús termina siendo, en la mentalidad gnóstica, un iniciado más, un iluminado más, como Buda, como lo será Mahoma 400 años más adelante. Ya que sabemos todo esto,